Bueno, primero, cuando ustedes escuchan hablar de la palabra conjuntos, ¿qué se les viene a la mente? Más o menos. Estamos acostumbrados a hablar de conjunto como un grupo de cosas, ¿sí? Un grupo de gente, por ejemplo, nosotros somos un conjunto de personas que están en la clase, ¿sí? O conjunto de cosas, conjunto de lo que sea, en general. Nosotros en matemática 1, ustedes van a trabajar con conjuntos numéricos casi siempre, a veces también van a ser conjuntos de otros elementos abstractos como letras, etcétera, ¿sí? Y estos conjuntos entre sí pueden tener sus operaciones, se pueden sumar, se pueden restar, y tienen otras operaciones que son específicas de los conjuntos. Bueno, cuando estamos hablando de conjuntos también, una cuestión importante que cuando hablamos de cualquier ente matemático, digamos, de cualquier tema matemático, va a ser definirlo. O sea, cómo definimos a un número, cómo definimos a un conjunto de números, cómo definimos a lo que sea. En el caso de los conjuntos van a haber dos maneras de definirlo, ¿sí? Una es por comprensión y la otra es por extensión. Igualmente ustedes ya vieron esto en el ingreso, los de farmacia no me van a dejar mentir, pero lo vieron muy por arriba. Así que, bueno, por comprensión y por extensión, ¿sí? Bueno, por comprensión, como su nombre lo indica, a ver, también es muy importante a veces asociar los conceptos a palabras para acordarnos más o menos qué significa. Entonces, por comprensión, yo tengo que comprender al conjunto. ¿Cómo comprendo al conjunto? A través de las propiedades que tienen los elementos del conjunto. Si todos los elementos de este conjunto van a cumplir con cierta propiedad. ¿Cuál va a ser esa propiedad? Ser mayor a alguien, ser menor a alguien, pertenecer a algún conjunto en particular, etc. ¿Sí? Bueno, ahora, por extensión va a ser extensión, extender, ¿sí? Va a ser mencionar cada elemento del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto de alumnos de esta clase somos 17 personas. ¿Sí? Si yo quiero definirlo por extensión, yo puedo nombrarles a ustedes, no sé, Tobías, Brenda, Jessica, Valentina, Valeria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y llego a nombrarlos a todos, entonces yo definí el conjunto por extensión. Cualquier duda que tengan, me escriben ahí al chat y Brenda me dice o contesta ella. Después, por comprensión va a ser dar una propiedad que cumplan todos estos alumnos, digamos, que en este caso la propiedad es estar en la clase, ¿sí? Básicamente. Dentro de este conjunto pueden haber otros subconjuntos, por ejemplo, ahí está el subconjunto de los alumnos que tengan menos de 19 años, ¿sí? Ustedes saben quiénes serán, quiénes no. O de los alumnos que tengan más de 19 años, o un subconjunto que probablemente sea vacío de los alumnos que aprobaron el examen de ingreso, ¿sí? Seguramente hay algunos, o no, de farmacia aprobaron 10 de 200. Así que, no sé si se entendió más o menos esta parte. Entonces, nosotros podemos definir un conjunto por comprensión o por extensión. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de cada forma, digamos? Definir un conjunto por extensión es más fácil. ¿Por qué? Porque yo veo los elementos y digo, bueno, el elemento 1, 2, 3, 4 y 5 forman este conjunto. Listo. Pero tiene la dificultad de que hay conjuntos muy grandes que a mí me va a molestar, por ejemplo, definir. Por ejemplo, acá nosotros somos 19, ¿sí? Y yo para definir el conjunto por extensión tengo que nombrar a las 19 personas. Te vieron que cuando yo hice el ejemplo, no los nombré a los 19, nombré a 5 o 6, porque nombrar a los 19 como que no, ¿sí? Entonces, este es un conjunto muy grande, entonces nos va a convenir representarlo por comprensión. ¿Se entiende? Ejemplo de esto serían los conjuntos numéricos en general, por ejemplo. Los números enteros yo no puedo definirlos por comprensión, porque voy a estar por extensión, perdón, porque voy a estar toda la vida diciendo números enteros y nunca voy a terminar de definir el conjunto, ¿sí?
Lo mismo con los naturales, etcétera, etcétera. Hay ciertos conjuntos que sí, que son conjuntos chiquitos, básicamente, que tienen una cantidad chiquita de elementos, entonces yo voy a tener la posibilidad de definir ese conjunto por extensión. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Acá tengo unas imágenes que les voy a mostrar. Ahí pongo compartir pantalla. Para que más o menos se está complicando la compartida de pantalla. Acá está. ¿Están viendo? Y el conjunto de las vocales, que dice ahí. Sí, está el conjunto A de las vocales A, E, I, O, U. Por extensión sería nombrar a cada vocal y por comprensión decir la propiedad que está cumpliendo eso. ¿Cuál es la propiedad? Que son vocales. Listo. Sí, así es fácil y sencillo. Avísenme ahí en el chat si se está entendiendo, si tienen alguna duda. Porque ya acá estoy hablando solito, a la nada, como que se complica. Quiero saber qué piensan. A ver. Vamos a ser un poquito más pragmáticos. Y vamos a ver el trabajo de ustedes. Del TP7 en adelante creo que habla. El TP7 es solamente es el único ejercicio de conjuntos del TP7, perdón, del ejercicio 7, pero para mí es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque para mí es una apreciación personal, ustedes necesitan saber un poquito más de conjunto que lo que le permite este ejercicio 7 que tiene 4 ítems, ¿sí? Bueno, que les pide la unión, la intersección, vamos a hablar de eso ahora, y escribir el conjunto de dos maneras distintas. ¿Se entendió cómo definir un conjunto? Díganme ahí en el chat, si no me dicen, no sigo. Sí, se entiende, dijo Ana, Jessica, Martín, bien. Estamos. Bueno, ahora, como ya les dije anteriormente, yo voy a poder operar estos conjuntos entre sí, sí existen operaciones entre los conjuntos, que las dos más usuales son las que vamos a ver ahora en un rato, digamos, son las que vamos a hablar nosotros. Después hay otras que ustedes por ahí no ven, creo que el complemento sí, pero las demás no, que son la intersección y la unión, ¿sí? Básicamente, la intersección, yo estoy hablando de todos los elementos que pertenecen a un conjunto y a otro, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de operaciones entre conjuntos, o sea que estamos hablando de dos conjuntos, por lo menos, ¿sí? En principio. Entonces, la intersección van a ser los elementos que pertenecen a un conjunto y a otro. Tengan en cuenta este y a otro. X que pertenece a y X que pertenece a B, ¿sí? Entonces este elemento pertenece a A y también pertenece a B. Por ejemplo, a ver, si yo tengo el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, ¿sí? Su intersección van a ser los elementos que son naturales y enteros, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, todos los números naturales. Este ejercicio estaba en el ingreso, así que ustedes ya lo habrán visto. Después tenemos la unión. La unión son todos los elementos que pertenecen a un conjunto A o, otra vez, énfasis en esta letrita, o al otro, ¿sí? Pertenecen a un conjunto o al otro, ¿sí? A mí, a ver, así vulgarmente, digamos, perdón. La unión es como una suma, ¿sí? ¿Por qué es como una suma? Porque tengo todos los elementos de A, le sumo todos los elementos de B y me da el conjunto A unión B, ¿sí? Si se entendió esto, vamos a hacer uno de los ejercicios ya. Vamos a la pizarrita virtual.
y hacemos el ejercicio 7A. ¿Qué dice? Ustedes supongo que tienen el práctico. Primero vamos a definir A y vamos a definir B. A. A ver. A. Dice X que pertenece a R, tal que X es menor a 5. Y B dice X que pertenece a R, tal que X es mayor o igual, X es mayor o igual a menos 1. Entonces me pide A unión B. Otra cosa, los conjuntos, siempre, sean por comprensión o por extensión, van a ir escritos con el corchete. Sí, muy importante el corchete. Entonces, y encima decía también, escribe el conjunto de solución de dos maneras distintas. O sea, vamos a escribirlo acá, y vamos a escribirlo acá también de una manera distinta. Está costando el tema del teclado hoy. A ver. Entonces, ¿cómo va a ser el conjunto A unión B? ¿Pueden hablar ustedes también? A ver. Ahí está. El conjunto A unión B, entonces, en principio, acá vamos a hacer por comprensión y acá por extensión. Bueno, por extensión primero más fácil, A unión B. A unión B. Entonces, sería X mayores o iguales a menos 1. X pertenece a R. Por ejemplo, este conjunto, si nosotros quisiéramos hacerlo por extensión, ¿podríamos? Si no, ¿por qué? Hay alguien que tiene activo el micrófono ahí que lo estoy escuchando. No sé quién es. Sí se puede, dicen todos. A ver, dice X pertenece a R. Bien, y dice X mayor o igual a menos 1. Entonces el primer elemento es menos 1, estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Porque es X mayor o igual a menos 1. ¿Y el elemento que sigue cuál es? 0, no estoy. Estamos en los reales, ¿sí? No nos olvidemos que dice X pertenece a R. ¿Sí? Siempre que hablemos de conjuntos, perdón, de subconjuntos de los números reales, esos subconjuntos no se pueden expresar por extensión. Porque hay una propiedad de los números reales que dice que entre dos números reales siempre van a haber infinitos números reales. ¿Sí? Por lo tanto, este conjunto no se puede escribir por extensión. No se puede definir por extensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un conjunto de números reales. ¿Se entiende más o menos el por qué? ¿Por qué? Porque son infinitos, ¿sí? Todos los números mayores o iguales a menos 1 son infinitos. No se puede definir por extensión. Bien. Ahora, por comprensión, primero, X. Claro, exactamente así como dice Toby. X pertenece a R, eso es lo primero. Siempre decimos a qué conjunto pertenece nuestro elemento. Bueno, X pertenece a R. Y X es menor
o igual a 5, perdón, es menor a 5, x menor a 5 y x mayor o igual a 1. ¿Sí? Listo. Está. ¿Qué hice? Junté las dos cosas. ¿Cómo? Con esta letrita que es la I. No cambié el color. Ah, no hay que cambiar el color a todo, claro. La otra vez me pasó lo mismo. Sí, con esta I junté todo. Ya está. Ahora vamos a hacer la intersección. No sé cómo hago el símbolo de intersección. Así, ¿no? A intersección B. A ver, ¿se entendió esto de A unión B? ¿Se entendió por qué da así? Por comprensión. Cualquier cosa escriban ahí al chat y Brenda les va a contestar. Sí, dijo Estefanía. Más o menos, dijo Ana. Uy, ¿qué no entendiste, Ana? Bueno, explico de nuevo más o menos por las dudas. Entonces, dijimos que este elemento, este conjunto, el conjunto A unión B, que es un conjunto, en sí mismo el conjunto A unión B es un conjunto que va a ser resultado de operar otros dos conjuntos. Sí, Martín. Sí, Martín me preguntó si en los números naturales sí se podría dar la unión. Sí se podría dar la unión. Ahora vamos a ver. En los enteros también no, pero en los reales no. O sea, en los racionales no. A ver, ¿qué estábamos? Bueno, este conjunto solución, entonces el conjunto solución A unión B, dijimos que no se puede escribir por extensión porque son infinitos los elementos. Por otra parte, por comprensión, lo que nosotros tenemos que saber que escribir es la propiedad que van a cumplir estos elementos. Y dijimos que estos elementos tienen que ser menores a 5 y también tienen que ser mayores o iguales a menos 1, por eso escribimos esto acá. ¿Sí? Sería más fácil si tuviesen una... En realidad sí es más fácil, pero... Por ejemplo, si este era acá, esto es mayor o igual a menos 1, ¿sí? Si esto fuese mayor a 5 y no menor a 5, no vamos a tener que escribir que x es mayor o igual a menos 1 y mayor a 5. Porque que x sea mayor a menos 1 implica que también es mayor a 5. ¿Se entiende? Al revés, perdón. No sé si se entendió mejor ahora. Bueno, pasamos a la intersección entonces. Bien, en la intersección lo que tenemos, habíamos dicho que todos los elementos tienen que pertenecer a un conjunto y al otro. Primero, por comprensión. X pertenece a R, X menor a 5 y X mayor o igual a menos 1. X pertenece a R. Chicos, tuvo un error acá. Acá una O, no va una I. Estamos hablando de unión. Acá va una I. Bueno, en la intersección, ¿sí? X pertenece a R, primero que nada. Después, tienen que pasar las dos cosas. X tiene que ser menor a 5 y X tiene que ser mayor o igual a 1. X menor a 5. Te van a decir, ay, qué fácil esto. Y sí, es fácil porque el ejercicio 1 siempre es fácil. Y X mayor o igual a menos 1. Y listo. Sí, X tiene que ser menor a 5 y X mayor o igual a menos 1. Como por ejemplo,
el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, el 10, el pi, etc. Pi sobre 2. Sí, esto por comprensión. Y por extensión, acuérdense que seguimos hablando de un conjunto de números reales, no se puede definir por extensión. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos llegar a decir más o menos que este conjunto de intersección es un conjunto más chico que este, que el conjunto unión, de todos modos no se puede definir. ¿Por qué digo podemos llegar a decir? Porque los dos son conjuntos infinitos. Hay infinitos más grandes que otros y sí, pero es un tema más complicado. ¿Se entendió el ejercicio? Ya estaría resuelto el ejercicio ahí, ¿no? O sea, elegís un ejercicio gratis, digamos. Si quieren hacemos uno más picante. Bueno, se escribe así nomás, sí, Valentina, se escribe así nomás. Exactamente así. ¿Cuál, Martín? Martín, te doy el poder de elegir el próximo ejercicio. Entre el B, el C y el D, obvio. Complíquense ustedes solos. A ver, cuando ustedes estén estudiando para su parcial, no van a practicar los ejercicios A, no van a practicar el ejercicio 1. ¿Se entiende? Hagan las cosas un poquito más complicadas, ¿no? No. ¿Y cómo graficaríamos? Dice Estefanía. ¿Dice graficar? Ah, representa en forma gráfica. Bien, genial. Genial. No había visto eso, gracias a Estefanía. A ver, la representación gráfica de conjuntos, gracias a Estefanía, se haría con la recta numérica. Bueno, pasemos al de Martín. ¿Se entiende? Ahí escribo. Ahí voy a hacer en la pizarra. A ver. A ver. Entonces, el resultado era A unión. No, grande. El resultado era X que pertenece a R, tal que X es menor a 5 o menor o igual a 1. X es menor a 5 o X es mayor o igual a 1. ¿Sí? Y la intersección era X que pertenece a R, tal que, lo mismo, pero distinto, X es menor a 5 o X es mayor o igual a 1.
No nos olvidemos de que esto es O y que esto es I. ¿Se ve bien? Un poco más cerca dice. ¿Sí? Exacto. Bien. Eh, X menor a 5 o X mayor a 1. Entonces, tenemos la recta numérica. ¿Sí? Ubicamos el 0, ubicamos el 5 y ubicamos el menos 1. Más o menos. ¿Sí? Entonces, X menor a 5 menor a 5 y mayor o igual a menos 1. Mayor o igual a menos 1. ¿Qué pasa? Acá teníamos X menor a 5 o X, esto es O y esto es Y. Ahora les di una idea para no confundir. Bueno, X menores a 5, pinto. X mayores a menos 1, pinto. ¿Sí? Ese va a ser el resultado. Ahora, el otro, nunca se olviden de las flechas, ya sea en recta numérica o en ejes cartesianos, ¿sí? Porque Fernando se va a enojar. Otra vez, ubicamos el 5 y ubicamos el menos 1. X menores a 5, X mayores a menos 1. Pero ahora nosotros tenemos que estar ahí, ¿sí? O sea, tenemos que ubicar los elementos que estén en un conjunto y en otro conjunto. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Los que estén acá en el medio, ¿sí? Ojo. Y además, tenemos el igual, para especificar esto, pintamos el puntito de menos 1, ¿sí? Y si queremos, en el 5, le hacemos un círculo abierto, ¿sí? O sea, hacer el gráfico de representar el conjunto en la recta. Por otra parte, si no se quieren confundir, una técnica, digamos, fácil de unión o intersección y ojo, unión, para abajo, intersección, para arriba. ¿Sí? Bien fácil. ¿Entendió? ¿Pudieron ver? Ahí les muestro de nuevo. Díganme si ven bien, si ven mal, etcétera. Porque yo no estoy viendo. Valeria dice que no puede ver. ¿Por qué no puede ver, Valeria? Bueno. Claro, Valeria, la pantalla compartida que te parece a vos, en realidad es de la compu, porque yo estoy con los dos dispositivos. Y a vos te aparece la pantalla de la compu en un lado y yo te tendría que aparecer en el otro. Sí, igual estaba desactivado por eso. O sea, por eso dejé de aparecer. Pero ¿se entendió lo del gráfico? ¿Cómo se grafica? Más o menos. Díganme ahí en el chat. Creo que el D tendríamos que hacer en la pizarra también porque se complica.
A ver el de... Bueno, vamos a tratar de hacer parte acá y parte en la pizarra. Díganme, chicos, si se entendió lo del gráfico, por favor. Si no explico de nuevo, no hay problema. Sí, se entendió. Bien. Bueno, ahí le voy a mostrar otra imagen para que quede un poquito más claro todavía, por si no estuviese ya muy claro. No sé si están viendo, a mí no me aparece. De lo que serían los conjuntos y las operaciones entre conjuntos. Así me aparece. Bien. Igual después, si ustedes quieren, yo les mando esta imagen al grupo de WhatsApp y si las tienen, sí. Lo mismo lo de lo otro. Lo de los gráficos, creo que también tengo imágenes de eso, si no me equivoco. Descargué algo. Hoy estuve mirando hace un rato nomás y había imágenes para que ustedes lo entiendan mejor. Y bueno. A ver, vamos a hacer el D entonces. No sé si puedo borrar o no. Yo voy a borrar igual. Chao. Ejercicio 7D. Dice, A es del 5 al infinito y B es del menos infinito al 5. A va del 5 al infinito y B va, ¿cierto? Pero del infinito al menos 5. O vi mal. A ver. No, del menos infinito al 5. Parecía raro. Lo mismo, a ver. El profe de ustedes usa los signos. Yo no estoy acostumbrado a usar signos. Yo considero que el infinito está a la derecha te indica que es positivo y que el infinito está a la izquierda te indica que es negativo, pero no importa. Bueno. Entonces, casi nunca van a poder representar por comprensión los ejercicios, por extensión, perdón, los conjuntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi siempre se trabajan con conjuntos de números reales, o sea, con conjuntos infinitos. Si no me equivoco, los otros dos ejercicios no son así, el B y el C. Bueno, ¿cómo sería entonces A unión B? Acuérdense, A unión B serían todos los elementos que están en A, ¿sí? Imagínense desde el 5 hasta el infinito, y todos los elementos que están en B, desde el 5 hasta el menos infinito. Ya les dije el resultado. ¿Cuál es A unión B? De menos infinito a infinito, dijo Toby, ¿sí? O otra manera de decir exactamente lo mismo es que son todos los números reales. ¿Sí? O sea, la unión van a ser todos los números reales. Pero, ¿cómo grafico todos los números reales? Pinto toda la recta. No puedo escribir una recta de todos los reales, igual, ¿no? La flechita lo indica. ¿Sí?
Y por otra parte, ustedes pidieron un ejercicio picante y Martín eligió el más fácil. ¿Y la intersección cómo va a ser? Acuérdense, la intersección son los elementos que están en A y en B. La intersección va a ser un conjunto unitario con el 5. No sé si alguien contestó. Sí, todo bien. Puede contestar alguien, no, somos 20. ¿Sí? Entonces la intersección va a ser un conjunto unitario que tiene solo el 5 y la unión van a ser los reales. ¿Cómo pinto? ¿Cómo grafico el 5? Hago la recta numérica y pinto el 5. Y listo, ¿sí? Pensé que iba a ser más difícil este ejercicio. La verdad, una decepción. Los corchetes, ¿qué significan? Dijo Valentina. Bien, buena pregunta. Los corchetes significan que está incluyendo. ¿Sí? El corchete del lado del infinito siempre va a ser abierto. Hay dos maneras de escribir. Esto yo lo puedo escribir así, como lo escribo yo, con un corchete indicando a la izquierda, o puedo escribir con un paréntesis. ¿Sí? Paréntesis de un lado, corchete del otro. Las dos maneras de escribir está bien. El paréntesis significa que es abierto, lo mismo que el corchete abierto. La llave indica que esto es un conjunto. ¿Por qué esto se escribe así sin las llaves? Y también es un conjunto, sería otra pregunta también. Porque esto es un intervalo. Si un intervalo ya de por sí es un conjunto. ¿Se entiende? Es más, esta introducción a conjuntos que le da el ejercicio 7 en realidad es para que ustedes empiecen a trabajar con intervalos y con inecuaciones, que es lo que viene después, que es lo más importante, que es lo que lo van a tomar en el final. Falta un montón para el final, pero es lo que lo van a tomar en el final. ¿Se entendió la parte de los corchetes? A ver, de las llaves voy a escribirlo acá. Bueno. Entonces, llave así significa cerrado. Cerrado, ¿qué quiere decir cerrado? Que incluye. Incluye al elemento. Sí se puede usar, pero no te va a servir, ¿no? Después. Esto depende, ¿no? O sea, depende de para dónde está. Esto, ¿sí? Significa abierto. ¿Qué significa abierto? Que no incluye al elemento. Hace frío, estoy escribiendo mal. Tengo frío a las manos. ¿Sí? O sea, esto depende de para dónde esté, digamos. Por ejemplo, si estaba acá, va a apuntar para el otro lado y va a significar que no pertenece, ¿sí? Como está acá. Otra cuestión a tener en cuenta también siempre el infinito, entre comillas, no está incluido en los conjuntos, ¿sí? O sea, siempre que yo tenga infinito de un lado del intervalo, va a ir el corchete así, o va a ir el paréntesis. A mí me gusta usar paréntesis. A mí. Ustedes pueden usar paréntesis o corchete. No sé cómo le gusta más al profe. Brenda me podrá contestar esa pregunta, si es que está ahí. Bueno, seguimos. Corchetes nomás, dijo Brenda. Bien, entonces olvídense que les dije todo esto de los paréntesis porque no les va a hacer. A ver. Les decía, toda esta parte, todo esto que estuvimos hablando ahora, digamos, de conjuntos, que yo sé que es por ahí un poquito mucho de información, en realidad es información que me va a servir a mí para trabajar con otras cuestiones matemáticas, que son las inecuaciones y los intervalos, ¿sí? O sea, no me va a servir por sí mismo el conjunto porque ustedes no trabajan lógica, no,
Entonces no trabajan a los conjuntos solitos, digamos, ¿sí? Pero, sin embargo, es necesario que ustedes entiendan esto para entender lo de notación de intervalos y para entender cómo se trabaja con las inecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a conjuntos? A todo esto que estuvimos hablando, así pasamos al siguiente tema. Calculo que los otros ejercicios los pueden hacer ustedes. A ver, vamos a hablar del ejercicio 8 y 9. O sea, no del ejercicio, pero sí de lo que tienen que saber para saber ese ejercicio, ¿no? Bueno, como nadie me contestó, yo voy a seguir hablando. No sé si copiaron o no esto. Yo lo borro en 3, 2, 1 si no me dicen nada. Borro. Inecuación. ¿Por qué va a ser importante hablar de inecuaciones? Inecuaciones con negrita. Se entendió, gracias Valeria por contestar siempre. Inecuaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de ecuaciones, nosotros dijimos que el resultado podía ser un número, podían ser infinitos números, o podía no existir la solución, digamos, ¿sí? O sea, puede haber una solución, pueden haber infinitas soluciones, o pueden no haber. Lo que ustedes ya vieron anteriormente, que sería una solución, un sistema, una solución, perdón, porque estamos hablando de una sola ecuación. Si yo digo sistema, hablo de más de una ecuación. Bueno, que va a ser una ecuación compatible, determinada, indeterminada o incompatible. Bien. Ahora, cuando estemos hablando de inecuaciones, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la ecuación era una igualdad que tenía una variable a la que le teníamos que encontrar el valor, si existía o no. Bueno. Ahora, una inecuación va a ser una desigualdad, para comenzar, ¿sí? En vez de igualdad va a ser una desigualdad en que, perdón, va a tener como solución un conjunto, ¿sí? Va a haber un conjunto de números que van a ser solución de esa inecuación. ¿Sí? A ver, vamos a escribir. Entonces, una desigualdad, vamos a sacarle la negrita porque esto no es tan importante. Se va a hacer una desigualdad, ¿sí? Y su solución va a ser un conjunto. Un conjunto. Un conjunto, ¿sí? Que yo voy a escribirlo como un intervalo. Escribirlo como intervalo. Que era un intervalo es un conjunto. Puede ser un intervalo o no. La solución va a ser un conjunto que yo voy a escribirlo como intervalo. Bien. ¿Por qué entonces nosotros queríamos saber esto de unión, intersección, etcétera? Porque a veces yo voy a tener que, a veces la solución de una inecuación va a ser una unión entre dos conjuntos o va a ser una intersección entre dos conjuntos. Sí, ya vamos a ver de qué depende eso. A ver, entonces, para resolver una inecuación, a mí me van a servir todo lo que yo sabía anteriormente. Por ejemplo, la propiedad uniforme en las ecuaciones sigue andando, sigue funcionando, ¿sí? La matemática tiene algo muy interesante, digamos, muy lindo, que es que todo lo que ustedes van aprendiendo,
le sirve para lo que sigue, ¿sí? En general. O sea, para algo les va a servir en algún momento. Entonces, para resolver, ¿qué uso? La propiedad uniforme, uso propiedades de los reales, uso todo. ¿Para qué? Es muy importante las propiedades de los reales. Si ustedes se saben todas las propiedades de los reales bien, tienen la mitad de la materia regularizada prácticamente. Pero ¿qué es saber bien, pero bien, y justificar siempre? Ay, mi batería. Bueno, propiedad uniforme, propiedad de los reales. Después, hay algo muy, muy importante, que es lo que va a diferenciar a las inecuaciones de las ecuaciones en su manera de resolución, que es la ley de la monotonía. ¿Sí? Brenda me dice que Fernández le decía propiedad de la monotonía. Para mí te estás confundiendo. O puede ser que sea. La ley de la monotonía dice básicamente que si yo tengo un número menos a por x, por ejemplo, ¿no? Mayor a 1, ¿sí? ¿Qué me está molestando a mí? La a, ¿sí? Porque quiero dejar a la x solita. Bueno, si yo quiero aplicar la propiedad uniforme en las inecuaciones, pero estoy trabajando con números, a ver, números negativos, y solo cuando hablemos de multiplicación y división, ¿sí? O sea, si yo quiero aplicar la propiedad uniforme en el menos a, ¿qué hago? Multiplico por el inverso, 1 menos a, 1 sobre menos a, por x mayor a 1, ¿sí? Por 1 sobre menos a. Entonces, menos a por x, vamos a ponerle paréntesis acá para que se entienda. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a multiplicar y o dividir a ambos términos de la inecuación por un número negativo, lo que va a pasar es que cambia el sentido de la desigualdad. ¿Cómo? ¿Qué sería que cambia el sentido? Cambia el signito, ponele. Sí, me he olvidado esta menos a que estaba acá. Sí, yo le multipliqué a ambos miembros por 1 sobre menos a. Entonces, de este lado me va a dar 1, me va a dar x. ¿Por qué? Porque se va la menos a con la a. Cambia el sentido de la desigualdad, que es lo que queríamos hablar. Y de este lado me va a dar 1 sobre menos a. 1 sobre menos a. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Muy, muy importante la ley de la monotonía. Entonces, cuando yo utilizo la propiedad uniforme con números negativos, siempre hablando de la multiplicación y de la división, ¿qué va a pasar? Voy a tener que cambiar el sentido de la desigualdad. Si acá estuviese un igual, el igual se va a mantener acá y el igual se va a mantener acá. Si el igual no tiene signo, o sea, mayor igual, menor igual, el igual va a estar siempre. Entonces, supongo que ya copiaron esto. Si no, no sé, jódanse. A ver.
Estoy viendo el práctico de ustedes. En el ejercicio 8, o sea, vimos las diferencias que tiene una inecuación con una ecuación. Todo lo demás es igual, ¿sí? O sea, ¿cómo yo voy a resolver una inecuación? Pongo las x de un lado, los números del otro, sumo los que se suman, resto los que se restan, multiplico lo que tengo que multiplicar, ¿sí? Y paso al otro lado, o sea, uso propiedad uniforme y dejo a la x solita de un lado, ¿sí? Voy a borrar esto. Entonces, ya habíamos dicho que el resultado de una inecuación en algún lugar va a quedar x mayor a un número, ¿sí? Puede ser o x menor a un número. Yo voy a tener que escribir esto como un intervalo. ¿Qué quiere decir que x sea mayor a? Quiere decir que el intervalo va desde a, no incluye a porque es solo mayor, hasta el infinito. ¿Sí? O sea, esa es la manera de escribir. Lo mismo. ¿Qué quiere decir que x sea menor a? Que el intervalo va a ir desde el infinito, menos infinito por ustedes, hasta sin incluir a la a. ¿Por qué? Porque es solo menor y no es menor o igual. Ah, me había olvidado. Brenda me había dicho que usted usa un corchete, así que vamos a usar corchete. ¿Está? Para que se acostumbren a usar corchetes y no usen otra cosa. Básicamente, eso. O sea, ustedes saben esto, saben lo anterior y saben hacer inecuaciones, ya está. Eso para el ejercicio 8. Cualquier ejercicio del 8 que se les cruce, ustedes haciendo esto, ya está, lo solucionan bien. A ver, vamos a hacer... A ver... No, primero vamos a hablar de otras propiedades. A ver, otras propiedades que tenemos que tener en cuenta. Son propiedades... No estoy usando todo el otro lado de la pizarra, pero pasa que ahí tengo todo el chat, tengo otras cosas. Propiedades que tienen que ver con el producto y la división. No uso las tildes, ya les explico, sé que va tilde en un montón de lados, pero no uso porque tengo el teclado en una configuración que no me deja usar tildes. Bueno, propiedades que tienen que ver con el producto y la división. ¿Cuáles son? Nosotros en las inecuaciones, en general dijimos, de números que son mayores a algo o menores a algo. Por otra parte, siempre es conveniente, si yo no le puedo dejar a la x solita, o si yo tengo una multiplicación, una división o lo que sea, lo que a mí me conviene es que del otro lado haya un 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces voy a tener un producto mayor a 0 o un producto menor a 0. Entonces tenemos que saber que tanto un producto como una división, producto y cociente, ¿sí? Es menor a 0, voy a escribir mejor, menor a 0,
¿Cuándo va a ser menor a 0? Cuando los factores tienen distintos signos. ¿Sí? Por lo tanto, también producto y cociente va a ser mayor a 0 cuando los factores tengan el mismo signo. ¿Por qué me va a servir esto? Por ejemplo, puede que en algún caso yo tenga, o no, x más 1 por x menos 1, que esto es una, en algún momento fue una diferencia de cuadrados y vamos a suponer que nosotros ya simplificamos, ya factorizamos, perdón, mayor a 0. ¿Sí? Yo para resolver esa inecuación, entonces, tengo un producto que es mayor a 0. Por lo tanto, tengo que x va a ser, perdón, x más 1 tiene que ser positivo, y x menos 1 tiene que ser positivo. Aplicando las propiedades correspondientes, entonces llegamos a que x tiene que ser mayor a menos 1 y x tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Este es un caso, que ambos sean mayores a 0. O puede que x más 1 sea menor a 0. Ahí. Y x menos 1 sea menor a 0. ¿Alguien activó el micrófono? Bueno. Entonces esto también, aplicando las propiedades correspondientes, voy a llegar a que x es menor a menos 1, y no sería x mayor a 1, ¿dónde? Acá, sí señor. X menor a menos 1 y... Ay, me pica la nariz, no me tengo que tocar la nariz. Y x menor a 1. Sí, x menor a menos 1 y x menor a 1. Vengo acá, x mayor a menos 1 y x mayor a 1. A ver. Acá teníamos una O, ¿sí? Estas son las dos soluciones posibles. ¿Para qué les estoy explicando todo esto? Para que vean por qué hablamos tanto de conjunto, ¿no? A ver, no sé si me va a entrar, voy a correr un poquitito más arriba. Entonces, yo voy a escribir esto como un intervalo. X mayor a menos 1, ¿qué quiere decir? Habíamos visto acá, tenemos X mayor a A. Entonces va desde A hasta infinito. En este caso A va a ser menos 1, desde menos 1 hasta infinito. ¿Sí? En este caso. Esto es esto. Después dice I. Ojo acá. Una vez que nosotros ya estemos trabajando con intervalos, o sea, con conjuntos, yo no escribo más la I, sino que me voy a las operaciones, ¿sí? En vez de I pongo
intersección x mayor a 1, o sea, x va desde 1 hasta infinito. No incluye el 1. ¿Sí? O, estoy haciendo lento esto porque es importante. Entonces, o que x menor a menos 1, o sea, x va del infinito a menos 1 y es más conveniente, y x menor a 1, o sea, x va del infinito hasta el 1. ¿Sí? A ver, voy a subir más todo. Para poder terminar acá. Bien. Ahora tenemos una operación entre conjuntos, acá. ¿Sí? Desde el menos 1 al infinito en intersección con desde el 1 al infinito. Como todos sabemos, la solución de eso, desde el menos 1 al infinito, o sea, tenemos el menos 1 al infinito, en intersección con desde el 1 al infinito. ¿Sí? La solución de eso van a ser todos los elementos que estén en ambos conjuntos, ¿sí? Porque es una intersección. Sería desde el 1 hasta el infinito. Díganme cualquier cosa si está mal. No incluye el 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos que estén desde el 1 hasta el infinito, Rodi, el último corchete no iría hacia adentro, no, Toby, este va hacia afuera, eso fue el error. Sí, porque en ningún caso incluyen al 1 o al menos 1, ¿sí? O sea, los corchetes en estos casos van siempre hacia afuera. Bueno, entonces, el resultado es desde el 1 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que están desde el 1 hasta el infinito también están acá. ¿Sí? O sea, todos los elementos que sean mayores al 1 también son mayores al menos 1. Escribirlo acá. O el resultado de esto sería esta O que está acá, así como acá fue intersección, acá ya tiene que ser unión. ¿Sí? Yo lo sigo escribiendo porque todavía no nos estamos encargando de ella. Ahora sí vamos a escribirle ya como unión. Unión. La O pasa a ser unión, la I pasa a ser intersección. Para que no se confundan, cambio las dos. Entonces, el resultado de esto va a ser la intersección, o sea, los elementos que van desde el infinito hasta el menos 1 y los elementos que van desde el infinito hasta el 1. O sea, va a ser lo mismo que acá, pero al revés. O sea, va a ser desde el infinito hasta el menos 1. ¿Por qué? Porque todos estos elementos de este conjunto de acá, todos ellos también están acá. ¿Sí? Por último, entonces tenemos la unión entre dos conjuntos, desde el 1 hasta el infinito o desde el infinito hasta el menos 1. Entonces, el resultado, mi batería, van a ser todos los que estén acá, o sea, desde el 1 hasta el infinito,
o los que estén desde el -1 hasta el infinito. Sí, lo que dijo Valentina, yo no estoy acostumbrado a ponerle signo a los infinitos, y para mí no tienen signo, por eso no le pongo. Pero sí, si a ustedes tienen que ponerlo, los ponen, no hay problema. Que estaba, me perdí. Bueno, el resultado de la unión va a ser los números que estén desde el 1 hasta el infinito, o los que estén desde el -1 hasta el menos infinito. ¿Sí? No hay manera de escribir todo eso en un solo conjunto. ¿Sí? Entonces, solamente escribo. Hay dos maneras de escribir esto. Brenda, mandale a todos eso. Hay dos maneras entonces. Escribimos así como está, desde el 1 hasta el infinito, en unión con desde el -1 hasta el infinito. Esa es una manera. Acá va corchete ya. ¿Por qué va corchete? Porque es el resultado. O la otra manera, ahí se me fue. Todo por querer escribir en una sola línea. O la otra manera van a ser todos los reales menos el intervalo que va desde el 1, desde el -1 en realidad, hasta el 1. ¿Sí? Esto no va acá. Esto va acá. No sé si se entendió. Ahí termina el ejercicio, ¿sí? La solución va a ser esta o esta. Está bien escrita de ambas maneras. Así que es así, digamos. Sé que les di demasiada información en muy poco tiempo. Si entendieron, bien, y si no entendieron, van a entender en un rato, en una hora, en unos días. Así que tranquilos. Díganme ahí en el chat si entendieron o no entendieron. Y hacemos otras cosas. Ah, si quieren que sea. ¿Qué pasó? Quedamos 16, nomás muchos ya abandonaron. Si quieren hacemos algún ejercicio del práctico. A ver, con toda esta info que yo les di, ¿eso se graficaría sin incluir al -1 y al 1? No todo. Se graficaría, claro, o sea, sin incluir a ellos, pero pintás toda la recta menos ese tramo que va desde el -1 hasta el 1. No sé si tengo acá para dibujar una recta. Sería complicado. ¿Sí? Bueno, con toda esta info ustedes pueden hacer tranquilamente todo el 7, todo el 8, y pueden hacer varios del 9. El 10 también. El 11 ya lo pueden hacer porque es completar cuadrado y hasta ahí se quedan, porque de ahí en adelante ya cambia un poquito. A ver, algo más que les quiero decir. Acá en el ejercicio B. En el ejercicio B del 9, bueno, vamos por el 9, dice que es mayor a 1. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos el 1 de este lado y listo. ¿Entiendes? Pasamos el 1 a un lado y listo, ya nos queda 0. Después siempre conviene dejar el 0 y listo. Resolver las sumas, etc.
¿Quedó alguna duda respecto a todo esto? Después igual obviamente me pueden escribir al privado, si tienen alguna duda, yo les contesto, si puedo, ¿no? Mañana no lo hagan porque tengo que hacer muchos trabajos, tengo que entrar el lunes. Así que no sé si quieren hacer algún ejercicio o si quieren irnos cada uno a nuestras casas. En el 9B, ¿por qué pasas el 1? Para que te quede el 0 a un lado. ¿Sí? Por eso. Porque siempre es conveniente, en las inecuaciones, a nosotros nos va a convenir tener el 0 del otro lado. Porque nosotros podemos analíticamente, digamos, decir cuándo un producto de un cociente es mayor a 0, pero no cuándo es mayor a 1. Distinto sería el caso si en vez de mayor fuese igual. Si es igual a 1, sí, como ustedes saben, eh, un cociente es igual a 1 si los dos factores, digamos, del cociente son iguales. Así que nada, esto igual obviamente voy a subirlo vamos a subirlo a YouTube, vamos a editarlo un poquito y a subirlo a YouTube mañana probablemente. Así que ahí lo van a ver, lo van a poder ver los compañeros o lo van a poder ver ustedes de nuevo, en caso de que tengan que verlo. Así que bueno, cualquier duda, estoy acá en el WhatsApp y me pueden escribir. Si les sirvió, obviamente, díganme si les sirvió la clase, si no, no hacemos más nada. Listo. Ahora un ratito para consultas, hasta que mi batería aguante. Les respondo lo que necesiten y después nos vamos a nuestras casitas. Todos estamos en nuestras casas igual, supongo, ¿no? Estoy viendo ahí los participantes. ¿Quién se llama clase 1918? Me parece que es porque pusiste que la contraseña o la clave para ingresar es clase 1918 y a veces cuando entras te pide que pongas tu nombre y a lo mejor con puntos y por ende clase 1918. Ah, bueno. Bueno, chicos, si no tienen preguntas. Ay, ¿el 9H se puede hacer con todo esto? A ver. 9H. ¿Sí? ¿Sí? Pasarle todo a un lado, dejarle igualado a 0. Te va a quedar una suma de fracciones, ¿sí? Haces la suma de fracciones. Hermoso ese ejercicio. Y listo. Igual, encima va a ser fácil ese ejercicio. Igualmente que lee, porque te va a quedar un número en el numerador y un número en el denominador. Entonces ahí no tenés que hacer nada. Por ejemplo, en el E, el menos 5 ya es menor a 0. O sea, no va a existir el caso en el que el menos 5 sea mayor a 0. Entonces ahí ya te sacaste de lado una buena parte de la solución. En el H el 1 ya es mayor a 0. Por lo tanto, no va a existir la posibilidad de que el 1 sea menor a 0. ¿Sí? Pasas todo restando a un lado y punto. No sé si quedó resuelta la duda, Martín. Sí, si ustedes quieren, ahí como desafío, les digo que hagan el 10. Fíjense, el 10 está muy bueno. Y el 10, Brenda no me va a dejar mentir, es muy pregunta de final. Muy. Pero la pregunta de final sería un poquito más difícil que eso. Pero es muy pregunta de final. Así que bueno, nos estamos viendo entonces seguramente la semana que viene.
O durante la semana también, si necesitan, háblenme y hablemos. Así que ahí finalizó la reunión y chau chau.